oficiales confirman al menos 522 casos de niños con desnutrición aguda en Huehuetenango, registro que supera los datos de 2022. Presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Irma Palencia, denuncia ante el Consejo Permanente de la OEA los allanamientos en la institución por parte de la FESI. Hasta en 3 quetzales ha aumentado el precio de los combustibles y el diésel. Incrementos se han registrado desde hace 2 semanas. Los Juegos Olímpicos de París entran en su último año antes de una ceremonia de apertura en el río Sena el 26 de julio de 2024, mientras el COI mantiene sanción a Guatemala. Muy buenas tardes y buen provecho. Bienvenidos a la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Mi nombre es Rocío Lazo y como todos los días me da muchísimo gusto poder acompañarle y darle a conocer las noticias que han marcado la jornada. Comenzamos de lleno con la información. En medio de las críticas de la comunidad internacional que señalan interferencia en las elecciones y acoso a partidos, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Irma Palencia, expuso esta mañana ante la Organización de Estados Americanos, la OEA, los riesgos para la segunda vuelta electoral del 20 de agosto. Nuestro compañero Carlos Kessler tiene todos los detalles. Carlos, nos enlazamos contigo. Adelante. Buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal, Rocío? Buenas tardes. Es un gusto saludarte. Y sí, la magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Irma Palencia, participó de forma virtual en esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Y dentro de su intervención hay un punto que destaca, y es que ella expresó su preocupación por la judicialización de este proceso electoral, algo que según ella podría poner en riesgo la realización de la segunda vuelta electoral programada para el próximo 20 de agosto, a menos de un mes, cabe resaltar, y en la que Bernardo Arévalo del Movimiento Semilla y Sandra Torres de la UNE se disputarán la presidencia de nuestro país para los próximos 4 años. Escuchemos exactamente qué fue lo que dijo la magistrada Palencia en su intervención con la OEA. Nos preocupa también que se obvie el carácter supremo de la materia electoral del Tribunal Supremo y el rango constitucional del tribunal. Rocío, pero para entender exactamente a qué se refiere la magistrada Palencia, pues hay que recordar qué es lo que ha sucedido en nuestro país alrededor del proceso electoral en las últimas semanas. Y esto es algo que incluso resaltó la magistrada en su intervención. Ella dice que todo transcurrió en los primeros meses del proceso electoral con un clima favorable, pero ese clima terminó luego de la realización de la primera vuelta, y fue cuando un grupo de partidos políticos, 9 para ser exactos, y aliados al oficialismo, pues inconformes con los resultados de esta primera vuelta, presentaron un amparo a la Corte de Constitucionalidad con el que pues la Corte ordenó que se repitieran las audiencias de revisión de votos. Esto se hizo, el Tribunal Supremo Electoral acató esa orden de la Corte de Constitucionalidad y los resultados no variaron. Y este clima pues desfavorable que señalaba la magistrada presidenta con la OEA pues se intensificó cuando el Ministerio Público reactivó un caso en contra del Movimiento Semilla, el partido que pasó junto a la UNE a la segunda vuelta, por unas supuestas firmas falsificadas en la fase de formación de este partido político hace ya más de 4 años, en 2018, una denuncia que fue presentada de forma inicial por el propio Movimiento Semilla. A raíz de este caso, el juez séptimo penal Freddy Orellana ordenó la suspensión del partido político y pues le pidió al registro de ciudadanos del tribunal que pues
suspendiera el partido y que prácticamente eso lo dejaría fuera del balotaje. Ante esta situación, el registro de ciudadanos pues no acató la orden y esto provocó ya una reacción más tensa por parte del Ministerio Público. Realizaron allanamientos a la sede del Tribunal Supremo Electoral, específicamente a la Oficina del Registro de Ciudadanos, e incluso ordenaron la captura de la registradora interina Eleonora Castillo, por haberse negado a suspender al movimiento Semilla. Y recordemos que el registrador titular, Ramiro Muñoz, pues está de vacaciones y por eso la orden de captura fue en contra de Castillo, su suplente, por decirlo de alguna manera. Todo esto fue el clima desfavorable que señalaba la magistrada Palencia en su intervención con la OEA, y estas acciones de persecución por parte del MP al tribunal y al movimiento Semilla son las que le han valido críticas a nuestro país por parte de la comunidad internacional. Estados Unidos se ha pronunciado, en la Unión Europea, la propia OEA en esta audiencia extraordinaria, y especialmente la magistrada Palencia pues denunció de estos allanamientos que el Ministerio Público realizó a la sede del Registro de Ciudadanos. Para ella fueron realizados de forma arbitraria e incluso pues los funcionarios del Ministerio Público se excedieron en sus funciones. Pero ¿qué dijo exactamente? Aquí lo tenemos. También dieron inicio a otras acciones judiciales contra el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, que incluyeron allanamientos y solicitudes arbitrarias, mismas que, aunque tuvieron un propósito probablemente lícito, sin embargo, se llevaron a que no es posible justificar, porque las formas y el cómo también importan, como lo fue la retención de los trabajadores por más de 10 horas consecutivas a puerta cerrada, el uso de gorros pasamontañas y armas. Y ante esta denuncia, Rocío, que hizo la magistrada Palencia sobre cómo está ocurriendo pues el calendario electoral y todas estas acciones de judicialización que Estados Unidos, por ejemplo, dicen que interfieren y socavan la democracia de Guatemala, pues los países miembros de la Unión Europea se pronunciaron en esta reunión extraordinaria y todos en mayor o menor medida pues condenan esta judicialización. Estados Unidos, como te decía, o Canadá sí señalan de forma directa una interferencia al proceso electoral. Otros países son más mesurados en señalar lo que está ocurriendo en Guatemala, pero todos coinciden en la exigencia de que nuestra segunda vuelta electoral programada para el 20 de agosto se realice de forma democrática y con los dos candidatos que el Tribunal Supremo Electoral ya certificó que van a participar, Arévalo de Semilla y Torres de la UNE. Escuchemos la intervención del representante de Uruguay en esta asamblea extraordinaria de la OEA y escuchemos cómo él sí señala una preocupación por lo que está ocurriendo en Guatemala. Porque lo que estamos es básicamente preocupados. Y cuando uno está preocupado, lo que hace es se ocupa del tema por el que supuestamente está preocupado, que es justamente este. No es muy común, que todos los miembros del Consejo Permanente tengan un grado de convergencia como el que estamos teniendo en esta hora. No es muy común, Señalamientos como este, Rocío, se escucharon en esta asamblea extraordinaria de la OEA y ante esto, por supuesto, la representante de Guatemala tuvo una reacción y dijo que tomó nota de todas las posturas de los países de la organización, pero también expresó su petición de que se respete la soberanía del Estado de Guatemala y que se respete el principio de no interferencia a los procesos internos de nuestro país. Escuchemos qué fue lo que dijo. Deseo expresar que Guatemala ha tomado debida nota de las expresiones de los estados en este Consejo a favor de la consolidación de la democracia y el Estado de Derecho, en particular en esta etapa final del proceso electoral, siempre que se realice en el marco del trato respetuoso que debe observarse entre pares, tomando en cuenta la promoción y consolidación de la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención. Todo Estado tiene derecho a elegir sin injerencias externas su sistema político, económico y social.
Rocío, así está el panorama en la comunidad internacional acerca de lo que está sucediendo en nuestro país y sobre todo en nuestro proceso electoral. Y también te quería hacer un recordatorio. Hace una semana o menos de una semana Estados Unidos dijo que estas acciones y este allanamiento en contra del movimiento Semilla, que recordemos ocurrió la semana pasada por el caso de supuestas firmas falsificadas, era algo que hacen los países que tienen regímenes dictatoriales. Así lo catalogó un funcionario con la agencia EFE en un reporte que esa agencia publicó y que fue republicado por nosotros desde Prensa Libre. Así que los ojos están puestos sobre Guatemala para esta segunda vuelta del 20 de agosto. Carlos, sin duda alguna, así es. De hecho, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, anunció este miércoles que viajará en los próximos días a Guatemala para supervisar el proceso electoral, marcado por los intentos de la Fiscalía de apartar al movimiento Semilla de la segunda vuelta, como ya nos decía Carlos. Durante una reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, Almagro reveló que ayer martes recibió la invitación formal del presidente guatemalteco Alejandro Yamatei para que visite el país a fin de reunirse con autoridades e instituciones del Estado. El secretario general del organismo reveló que tiene la intención de llegar a la nación centroamericana a la mayor brevedad posible, tentativamente el próximo lunes, aunque todavía tiene que coordinar su agenda con la de la Cancillería guatemalteca. Almagro responderá este miércoles a la invitación, agregando que durante su viaje también se quiere reunir con los dos candidatos ganadores de la primera vuelta del 25 de junio, la ex primera dama Sandra Torres y el socialdemócrata Bernardo Arévalo de León, líder de Movimiento Semilla. Y continuamos con temas electorales. Fátima Herrera ha dado seguimiento al partido Movimiento Semilla y ahora nos enlazamos con ella para conocer los detalles de la agenda de hoy. Fátima, buenas tardes, cuéntanos. Buenas tardes, Rocío, qué gusto acompañarte en la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Así es, esta mañana Bernardo Arévalo estuvo en videoconferencia con el tanque de pensamiento estadounidense Atlantic Council. Es importante mencionar que él afirmó que la razón por la cual no pudo salir del país y estar de manera presencial en esta entrevista es porque tiene conocimiento de la posible captura de 12 a 16 miembros de su partido. Entre los temas que conversaron fue la corrupción y también la manera en que se ha llevado a cabo el proceso electoral actual, y señaló que hay una persecución política en contra de su partido ante los señalamientos por parte del Ministerio Público, y también comentó que el objetivo principal de esta persecución es distraer a su partido de la campaña electoral de cara a la segunda vuelta. Uno de los temas de interés para el Atlantic Council es la relación que tendría el gobierno de Guatemala con Estados Unidos en caso de que Movimiento Semilla asuma el poder, y esto fue lo que dijo Bernardo Arévalo. The United States is our first commercial partner. Los Estados Unidos es nuestro primer socio comercial y también nuestra fuente principal de inversión extranjera, y estamos muy interesados en seguir desarrollándolo. También tenemos intereses comunes en lidiar con problemas de migración, el cual es un fenómeno. Nos une para pensar en conjunto en cómo generar condiciones que prevengan que la gente salga de Guatemala. Going out from Guatemala. Otro tema que se abordó es de qué manera trabajaría el Ejecutivo con el Congreso, considerando que Movimiento Semilla ocupará a partir del próximo año 23 curules. Y Bernardo Arévalo afirmó que ya han identificado los actores y partidos con quienes podrían cooperar a partir de puntos en común en sus agendas. Primero que nada, ya identificamos una gama de actores y partidos en el Congreso con quienes cooperaríamos. Probablemente alrededor de una clara agenda común para muy específicas piezas de legislación que el país necesita urgentemente para salir adelante.
to move forward. Finalmente, Bernardo Arévalo comentó que su partido tuvo grandes resultados en la primera vuelta electoral en el área metropolitana del país. Recordemos que en los primeros 5 municipios con mayor electorado fue Movimiento Semilla, el partido ganador, y estos son Guatemala, San Juan Zacatepeques, Villanueva, Mixco y Quetzaltenango. En las próximas semanas, el binomio presidencial de Movimiento Semilla se enfocará en conversar con la población del área rural y también llegar a ellos a través de redes sociales y de la radio. Esta semana podrían visitar Chiquimula y Alta Verapaz. Con esta información me despido con imágenes de Carlos Hernández para Noticiero Guatevisión, reportó Fátima Herrera. Fátima, muchísimas gracias por contarnos un poco más acerca de la agenda que maneja el día de hoy Movimiento Semilla. Por otro lado, Sandra Torres, la candidata presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, viaja este miércoles a Washington, D.C., la capital de Estados Unidos, para mantener reuniones con diplomáticos del gobierno estadounidense y miembros de centros de pensamiento y organizaciones que promueven la democracia en América Latina. Hasta el momento, la UNE no ha compartido detalles de la agenda del viaje, que durará hasta este viernes. La única actividad que ha sido confirmada es un conversatorio de la entidad Atlantic Council, en el que Torres discutirá sus prioridades de gobierno y su visión para Guatemala si gana la presidencia. Siempre en temas electorales, quiero contarle que trascendió que se registrarán cambios dentro de los integrantes de la Junta Electoral Municipal de San Bartolomé en Jocotenango, Quiché. El Tribunal Supremo Electoral decidió repetir las elecciones municipales por disturbios que se presentaron el 25 de junio. Vamos con Héctor Cordero, nuestro corresponsal en ese departamento, para que nos amplíe los detalles. Héctor. ¿Qué tal, Rocío? Buenas tardes, es un gusto de saludarte desde Santa Cruz del Quiché. Y pues trascendió que en la Junta Electoral Municipal del municipio de San Bartolomé de Jocotenango, en el cual se repetirán las elecciones municipales, se registrarán varios cambios dentro de sus integrantes. Al parecer, varios de ellos no continuarán al frente de esta junta, la cual es la encargada de organizar prácticamente la repetición de las elecciones en ese municipio. Se desconocen los motivos por los cuales estos integrantes se retiran de la Junta Electoral, y pues el presidente de la Junta Electoral Departamental ha sido bastante escueto en cuanto a la información. No ha querido confirmar hasta el momento este tipo de situaciones. ¿La Junta Electoral Municipal continúa la misma allá en San Bartolomé de Jocotenango? No se sabe por el momento. Hasta que no contar con esta información, pues ya se toman decisiones. Ya la Junta tomará sus decisiones para ver si continúa o no. Si están dispuestos también a trabajar o ya no para el tribunal. También trascendió de otros cambios que habrán en juntas electorales municipales de distritos grandes electorales en el departamento de Quiché. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Conocemos ahora el reporte de tránsito de Villanueva con Henry Quevedo. Henry, buenas tardes. Muy buena tarde, es mediodía de miércoles. Tránsito de Villanueva les informa sobre las distintas novedades en la movilidad vehicular. Le queremos informar que en estos momentos se atiende una colisión en el kilómetro 19 de la ruta al Pacífico, donde 2 vehículos de transporte pesado han colisionado. Solo se reportan daños materiales. En cuanto a la movilidad vehicular, tenemos tránsito lento con dirección a la ciudad capital, del kilómetro 19 de la ruta al Pacífico al kilómetro 17 sector del túnel, y del final de la cuesta de Villalobos hasta ingresar a la ciudad de Guatemala. Mientras tanto, con dirección al sur ya funciona el carril reversible de la 29 calle Boulevard de Senma, ya que el tránsito es lento desde los alrededores del Trébol. En el trayecto de Ciudad Real tenemos tránsito lento con dirección al sur, trabajaremos carriles dobles. En el Boulevard El Frutal estamos trabajando carriles reversibles. Bárcenas y San José con bastante afluencia de vehículos, pero sin mayores complicaciones, especialmente en el Amate. Y en el trayecto de la conexión de Búcaro a Senma no tenemos ninguna novedad. En el área céntrica seguimos trabajando en la calle Real, en el trayecto de la 16 Avenida, conexión al Boulevard Los Reformadores, como también en los alrededores de la Quinta Calle con dirección al Calvario. Recuerde que en Tránsito de Villanueva somos gente de trabajo. Que tenga la mejor de las tardes. Hablemos de lo que pasa en el mundo. Una nueva subida de la temperatura amenazaba este miércoles a Grecia y los países de la zona mediterránea, donde los incendios y las tormentas siguen causando estragos, con pérdidas humanas y medioambientales.
Grecia, Croacia, Italia, Argelia. Varios países del Mediterráneo sufren los estragos de incendios que no dan tregua en medio de una ola de calor más larga de lo habitual. El incendio más reciente se declaró el miércoles en Croacia, cerca de la ciudad medieval Dubrovnik, conocida como la Perla del Adriático, y que atrae más de 1 millón de turistas al año. En Italia, al menos 3 personas murieron debido a los incendios en la isla de Sicilia. Y en Grecia, el fuego sigue asolando las islas de Rodas, Corfú y Eubea, donde provocó 3 muertes. El fuego es alimentado por las altas temperaturas que el miércoles rondaban los 45 grados Celsius en el centro y el sur del país. Los científicos del grupo World Weather Attribution consideran que las recientes olas de calor ya no son acontecimientos excepcionales y que las que vendrán serán todavía más intensas y frecuentes si no se reducen rápidamente las emisiones de gases con efecto invernadero. El Observatorio del Clima de la Unión Europea, Copernicus, indicó que entre el 1 y el 25 de julio se produjo un total estimado de 1 megatonelada de emisiones de carbono en Grecia debido al humo de los incendios, lo que representa las emisiones más altas reportadas en este periodo en los últimos 21 años. El miércoles también se declararon incendios forestales en Portugal, a orillas del Atlántico. En la vecina España, el fuego afecta a la comarca de Tejeda, en la isla de Gran Canaria, lo que obligó a evacuar a unas 250 personas. Y del otro lado del Mediterráneo, en Argelia, los incendios que azotaban el noreste del país fueron extinguidos el miércoles, pero el fuego dejó a su paso más de 30 muertos. La temperatura de las aguas del sur de Florida superaron los 37.8 grados centígrados durante varias horas, estableciendo potencialmente un nuevo récord del mundo. La temperatura de las aguas del sur de Florida superaron los 37,8 grados Celsius durante varias horas el lunes, estableciendo potencialmente un nuevo récord del mundo. Las mediciones se tomaron en una sola boya de la bahía de Manatí, a unos 60 kilómetros al suroeste de Miami, a 1,5 metros de profundidad. A las 6 de la tarde se llegó incluso a registrar una temperatura máxima de 38,38 grados Celsius. Jeff Masters, meteorólogo y excientífico del gobierno, publicó en redes sociales que aunque no existía un récord mundial oficial de temperatura de la superficie del mar, un estudio científico de 2020 indicaba que la mayor cifra registrada hasta el momento había sido en la bahía de Kuwait, con 37,6 grados Celsius. Pero dado que el nuevo registro se hizo cerca de tierra, la contaminación de la medición por efectos terrestres y materia orgánica en el agua podría invalidar el récord. Las condiciones similares a un sauna pueden ser agradables para algunos seres humanos, pero el calor extremo sostenido es devastador para los ecosistemas de arrecifes de coral y las especies que dependen de ellos. Esto ocurre días después de que la Fundación para los Arrecifes de Coral, una organización sin ánimo de lucro, dijera que uno de los arrecifes del sur de Florida, que había restaurado, quedó devastado por el calor. Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, alrededor del 25% de todas las especies marinas se encuentran en los arrecifes de coral o en torno a ellos. Al otro lado del Atlántico, el mar Mediterráneo alcanzó el lunes su temperatura más alta jamás registrada durante una ola de calor excepcional de 28,71 grados Celsius. Según el climatólogo de la NASA, Gavin Schmidt, julio de 2023 va camino a ser el más caluroso en términos absolutos jamás registrado, así como el más caluroso potencialmente en miles de años. Medio centenar de ballenas piloto murieron tras quedar varadas en una playa en el oeste de Australia, pero las autoridades dijeron hoy que esperan que otros 45 cetáceos de la manada sobrevivan. Medio centenar de ballenas piloto murieron tras quedar varadas en una playa en el oeste de Australia. Las autoridades indicaron el miércoles que los esfuerzos de voluntarios y especialistas apuntan a que sobrevivan otros 45 cetáceos de la manada, detectada el martes en una playa a 400 kilómetros de Perth. Un responsable que supervisa las operaciones de rescate informó que las ballenas estaban siendo vigiladas de cerca y que en cuanto los técnicos aseguraran de que habían recobrado suficientes fuerzas, serían liberadas hacia aguas profundas.
Un portavoz del Servicio de Parques y Medio Ambiente dijo que este departamento se vio desbordado por centenares de ofrecimientos de ayuda, pero que contaba con suficientes voluntarios, por lo que la gente debería mantenerse alejada de la playa por razones de seguridad. Y argumentó que en la zona de respuesta existen varios peligros, incluyendo ballenas grandes, angustiadas y potencialmente enfermas, además de tiburones, olas, maquinaria pesada y barcos. Los científicos no han conseguido explicar por qué se quedan varadas las ballenas, un fenómeno común en Australia y Nueva Zelanda, pero algunos investigadores apuntan que podría deberse a que las manadas acuden a alimentarse demasiado cerca de la orilla. Aumentan casos de desnutrición. Las autoridades de gobierno reconocen un incremento en niños confirmados con desnutrición aguda. Volvemos con la nota luego de la pausa. Invierte tu bono 14 de manera inteligente. Recuerda que estar protegido y seguro es lo primero. Bono 14 seguro con CFS Corredores de Seguros. Presenta. Muchísimas gracias por interactuar con nosotros todos los días a través de nuestro WhatsApp de Guate Reporta. Damos paso a la denuncia sobre el funcionamiento del seguro médico escolar. El mensaje da cuenta que nuestra televidente necesitó apoyo del seguro, pues su hijo enfrentó quebrantos de salud. Sin embargo, el servicio no le funcionó, pues nadie responde las llamadas. Situación que lamentó, pues se trataba de una emergencia. Durante la pandemia sí contestaban las llamadas y se hacía la consulta y el diagnóstico durante la llamada. Se recibía la receta y se iba a la farmacia por el medicamento. Sin embargo, en la actualidad el seguro no me ha funcionado, pues no me responden. Así lo reporto. Damos paso a la denuncia sobre el supuesto mal servicio del agua entubada en la parroquia Zona 6, Guatemala. Triste, ¿verdad? Pero esa es nuestra realidad. Esa es nuestra realidad. Tenemos agua 2 veces por semana y solo de madrugada cuando nos va bien. Hay unos sectores que nunca llega el agua. La verdad que terrible nuestra situación acá en nuestro país. Visita nuestras redes sociales y descubre algunas maneras y seguros en las que puedas invertir tu bono 14. Somos la buena experiencia de estar asegurado. CFS Corredores de Seguros. Presentó. Hablemos de noticias departamentales. En la Mesa Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional, autoridades confirmaron un aumento de niños desnutridos agudos en Huehuetenango. Con esto se trabaja en recategorizar las comunidades con inseguridad alimentaria. Mike Castillo tiene el reporte. Buenas tardes, Mike. Hola Rocío, como siempre un gusto saludarte, amigos televidentes. Hasta la semana epidemiológica 28, según la Secretaría de Seguridad Alimentaria, son 522 los niños que han sido detectados con desnutrición aguda. Esta es una problemática que se acrecienta en este departamento y según lo confirman las mismas autoridades, hay 50 casos más que en el mismo periodo del año pasado. Esto se debe a distintas causas. A pesar de esto, en la Mesa Departamental de Seguridad Alimentaria ya se aborda esta problemática y se buscan algunas acciones. Dentro de esto está la priorización de las comunidades que tienen una categoría de acuerdo a la inseguridad alimentaria que se detecta. El delegado departamental de esta institución así lo detalló. Referencias que se han dado al Hospital Regional de Huehuetenango porque hay niños que se encuentran ya con esta situación demasiado avanzada y que los padres en determinado momento, pues por el mismo desconocimiento que tienen, pues no han identificado esas áreas vulnerables del niño y que en determinado momento puede perder la vida en cualquier momento. A la familia como tal se le apoya a través de las ofertas, como ya lo mencioné, del Ministerio de Desarrollo Social, a través de el MAGA, a través de la SOCEP, de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad. Para las autoridades, apoyar a las familias de manera integral para evitar que los niños mueran por causas de desnutrición es importante y por eso es que se tiene una alianza con los diferentes ministerios para poder brindar esa asistencia a las familias y sobre todo a estos niños que están siendo detectados gracias a un barrido que se está realizando por parte del personal del Ministerio de Salud Pública. La información que tengo a esta hora, con el regreso con ustedes a los estudios desde Huehuetenango, reporta Mike Castillo, Noticiero Guatevisión. ¿Qué se sabe de la forma en que operan prestamistas colombianos en Guatemala? Luego de esta pausa, le contamos los detalles.
Estamos de vuelta y hablamos de sucesos. Un ataque armado se registró este miércoles en la 12 calle y 20 avenida de la zona 18 en la colonia Paraíso 1. Bomberos voluntarios atendieron el llamado de emergencia e informaron que se trató de un hombre que fue víctima de sicarios. Cuerpos de socorro indicaron que se intentó dar primeros auxilios, sin embargo, la gravedad de las heridas de bala le quitaron la vida. La Policía Nacional Civil y el Ministerio Público se hicieron presentes al lugar para realizar las respectivas diligencias de investigación. Los bomberos municipales departamentales informaron que una persona murió y otra resultó herida en el kilómetro 145 de la ruta interamericana. El percance se registró cuando un camión que conducía a alta velocidad no logró frenar y chocó con un camión de transporte pesado que se encontraba detenido en el lugar. La persona herida fue trasladada a un centro asistencial en Sololá. El Ministerio Público y la Policía Nacional Civil también se hicieron presentes en este accidente. Un percance vial dejó a 2 mujeres heridas tras ser arrolladas por un vehículo que se dio a la fuga frente al Estadio Cementos Progreso, zona 6 de Guatemala. Cuerpos de socorro se hicieron presentes al lugar e informaron que las 2 mujeres contaban con varias heridas, por lo que fueron trasladadas de emergencia a un hospital. 2 vehículos resultaron dañados luego que les cayera un árbol en las cercanías del campo de fútbol de Catalina en la zona 6 de Villanueva. Bomberos voluntarios atendieron la emergencia luego de que vecinos del lugar notificaran sobre lo sucedido. Agregaron que únicamente se registraron daños materiales y se atendió a los tripulantes por crisis nerviosa. Prestamistas violentos que ofrecen créditos de pago por día continúan operando en el país. Hace 6 años empezaron a ofrecer los préstamos y en la actualidad acechan a comerciantes. El periodista Edwin Pitán está en el mercado de Misco y ha logrado establecer que continúan exigiendo pagos de altos intereses. Edwin, cuéntanos cómo operan actualmente estas estructuras. Buenas tardes, hola Rocío y un saludo cordial a toda la audiencia de Noticiero Guatevisión. Esta mañana estuvimos en un recorrido en uno de los mercados más concurridos del departamento de Guatemala, en el centro del municipio de Misco, y pudimos entablar conversación con algunos comerciantes y dialogar acerca de la forma en que están operando los prestamistas que se cree son de origen colombiano. Es de indicar que para los comerciantes de este mercado el tema no es nuevo. Ellos nos han manifestado y recuerdan que en 2017 fue el año en que esas estructuras empezaron a introducirse en el mercado del centro de Misco, pero ellos nos han relatado que hasta hoy aún siguen operando algunos prestamistas y que lo hacen de manera intimidante, exigiendo el pago de los intereses, como por ejemplo 35 quetzales diarios se pagan de intereses por prestar 500 quetzales, pero la estructura opera con plazos de 21 días y no de un mes, como lo puede hacer la banca nacional en nuestro país. Esta es la manera de coaccionar a comerciantes. Llegan hasta la casa o bien hasta el negocio en donde se encuentran y exigen el pago de ese dinero. Pudimos hablar con una de las comerciantes, quien ha sido testigo de cómo operan estas estructuras, y esto es lo que nos dijo. Sí pasan ofreciendo tarjetitas. Ahí el que gusta pues llama y les hacen el préstamo por 21 días, por 40 días y por 50 días, y así también incrementa el interés. Por ejemplo, si alguien presta 500 quetzales por 21 días, ¿cuál es el tipo de interés? Serían 200 quetzales de interés. ¿Esto lo pasan a cobrar después de los 21 días o pasan a diario a recoger el dinero? A diario. Y pese a que el tema pues se ha discutido acá en Misco, incluso las autoridades municipales han dicho que iban a erradicar este tipo de préstamos, ¿aún pasan acá ofreciendo el servicio? Sí pasan aún, pero ya es menos a lo que había antes. ¿Hace cuántos días pasó el último? Pues aquí a diario vienen a cobrar en los otros lugares, pero así que pasan dejando sus tarjetitas. Tal vez la última vez fue hace como 15 días, tal vez.
Pareciera que este es un tema tabú para los comerciantes, por lo tanto no todos quieren hablar acerca de los préstamos que se adquieren con esas estructuras. Les dicen créditos de gota a gota porque a diario se deben de pagar algunos intereses que exigen estas bandas, que al final así han sido catalogadas por las autoridades. En el municipio de Mixco, en el centro, algunos vendedores también han manifestado que ha disminuido la participación de estas bandas con ayuda de la municipalidad de esa localidad, y ha sido la manera en que han podido cesar estos ataques por parte de los prestamistas. Sin embargo, siguen pasando a diario, dejando algunos papelitos a los cuales pueden llamar los comerciantes y de esta manera involucrarse en este tipo de créditos. Es lo que vamos a establecer esta mañana durante este recorrido en el municipio de Mixco. Es un tema que no se aborda con naturalidad por parte de los comerciantes, y la vida cotidiana en el mercado sigue, la gente vendiendo pollo, frutas y otro tipo de artículos en este centro. Sin embargo, esas estructuras siguen operando. Con imágenes de Juan Diego González, reportó Edwin Pita. Continuamos con más. Abogados de la ex jefa de la FESI en Xela, Virginia La Parra, han solicitado esta mañana en el Tribunal Primero de Sentencia Penal, donde comenzará en agosto el juicio contra la exfiscal, el beneficio de arresto domiciliario. Ampliamos detalles con Maynor Toc. Maynor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rocío? Y muy buenas tardes. En el proceso penal contra la ex jefa de la FESI en Quetzaltenango, Virginia La Parra, comentarte que este día se llevó a cabo en el Tribunal Primero de Sentencia Penal una audiencia de revisión de las medidas de coerción, donde los abogados de La Parra han solicitado el beneficio de arresto domiciliario, entre otras medidas, situación que está siendo discutida y a la cual se opone tanto el Ministerio Público como los querellantes del caso. Que no han variado las circunstancias permitidas para que se haya decretado la prisión preventiva de la sindicada. De esa cuenta, con todo respeto, se solicita que se declare sin lugar la solicitud planteada por la abogada de la defensa de la sindicada por los aspectos ya considerados por parte de la Fiscalía del Ministerio Público y que también patentiza esta representación. Muchas gracias. Rocío, y en esta audiencia el ex juez Lester Castellanos, que figura como querellante, ha criticado un informe del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, el cual ha calificado como una injerencia. ¿Desde cuándo el Grupo de Detenciones Arbitrarias de la ONU son autoridad en Guatemala? ¿Ok? Hay que apelar ante ellos. Son la Sala Quinta, son la Corte Suprema de Justicia. ¿Quiénes son? No son nadie, esa es la verdad. Entonces, el punto aquí es que aquí notificaron. Mire la abusivez, se convierten en autoridad la defensa, porque notificaron a la defensa. ¿Le notificaron a usted, señor juez? No. ¿Le notificaron a la Corte Suprema de Justicia? No. ¿Le notificaron al presidente de la República? No. Está la apostilla, está, como decía el fiscal, están los pases de ley. No. Entonces, no son autoridad y mucho menos lo hacen así. Rocío, y para este próximo 17 de agosto está previsto el comienzo del juicio oral y público contra la ex jefa de la FESI en esta ciudad de Quetzaltenango. El caso será conocido por el Tribunal Primero de Sentencia Penal, donde este día se lleva a cabo esta audiencia. En Quetzaltenango, para Noticiero Guatevisión, Maynor Toc. El precio de la gasolina aumenta e impacta en el bolsillo de miles de guatemaltecos. Al volver hablamos de los nuevos precios de los combustibles. Estamos de vuelta con las noticias. Luego de un periodo de estabilidad, este mes los combustibles se han encarecido de nuevo. En esta ocasión subieron alrededor de 3 quetzales por galón, lo que pone los precios similares a como estaban en abril pasado. ¿Qué ha generado el incremento? Paula Osaeta nos explica. Paula, cuéntanos. Buenas tardes. En las últimas semanas, el precio del galón de gasolina y del diésel han incrementado alrededor de 3 quetzales. El último ajuste se registró ayer martes cuando los distribuidores decidieron un aumento de 1.20 quetzales y 1 quetzal respectivamente. Así que desde el 25 de julio los consumidores deben pagar alrededor de 35.99 quetzales para el galón de gasolina super, 34.49 por la regular y 29.49 por el diésel en modalidad de autoservicio en todo el país. Los niveles de precios que se observan ahora
ahora son similares a los registrados en abril pasado, aunque luego se vio una leve disminución. Las estadísticas de precios de la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas señalan que en la semana del 17 al 24 de abril, los precios promedio fueron de 35.98 para el galón de súper, 34.36 para la regular y 29.78 para el diésel. Según el viceministro Luis Ayala, luego de casi 90 días de no registrarse movimientos bruscos en los precios de los combustibles, estos se observaron en las últimas 2 semanas, y entre las razones que estarían justificando estos movimientos, detalló que se debe a factores como el periodo de vacaciones en el hemisferio norte, principalmente en Estados Unidos, donde sube la demanda de gasolinas y diésel, explicada por la gran cantidad de kilómetros que recorren las personas en ese país. Aclaró que este comportamiento es cíclico, o sea que ocurre todos los años durante los meses de julio y agosto, aunque a principios de septiembre se comienza a observar una baja en el precio local de los combustibles. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Pobladores de más de 100 comunidades de Nueva Concepción se han visto afectados por el irregular servicio de energía eléctrica, al punto en que hay personas que han pasado hasta 8 días sin electricidad. Carlos Paredes acudió al llamado de los comunitarios, quienes expusieron lo que han pasado a raíz de este problema. Carlos, buenas tardes, vamos contigo. Saludos, Rocío, desde Nueva Concepción, Escuintla, en donde nos ubicamos este día. Y esto fue a convocatoria de mismos comunitarios de este sector, quienes denuncian su inconformidad en relación al servicio inestable que tienen de parte de Energuate. Comentarles que son más de 100 las comunidades que resultan siendo afectadas, pero son los mismos líderes comunitarios que nos explican en relación a esta situación. Tenemos el problema de Energuate, que ha incumplido, no ha tenido la responsabilidad acerca de darnos un buen servicio. El servicio que paga Nueva Concepción es caro, pero ellos son irresponsables en darnos un buen servicio. Pero lamentablemente en Nueva Concepción no hay desarrollo con la energía, sino que haya un atraso. ¿Por qué? Porque estar 8 días sin luz es problema para las comunidades. Recuérdense que aquí somos ganaderos, aquí somos agricultores, tenemos que regar nuestro maíz y tenemos que darle agua a nuestro ganado. Y pasan 8 días sin poder tener ese servicio, ¿verdad? Consecuencia de eso es que muchas brigadas se han quedado retenidas en las comunidades, que las mismas comunidades lo han retenido. ¿Por qué? Hasta que arreglen el problema. A veces por un fusible que se cae, pasamos 8 días sin luz. Según los pobladores, se han visto afectados porque se arruinan sus aparatos eléctricos, así también en el comercio, ya que no lo pueden ejercer con normalidad, así también por los cobros exagerados que realiza dicha empresa. Para que la semana pasada se nos fue la luz como 3 días y eso nunca se había visto, y a pesar de eso hay muchos cortes de energía también a cada rato y está muy débil la energía, y quisiera que nos solucionaran algo porque sí está afectando mucho, se nos han quemado aparatos. Que hay mucha gente que solo tiene su negocio, una venta de tortillería, o tal vez no tiene negocio, está pagando 500, 800, 600. Tuve conocimiento de un caso que le vino una factura a una señora de 30,000. Aseguran que han venido realizando las gestiones con personeros de Energuate y que han llegado a ciertos acuerdos que hasta el momento no se han cumplido. Este problema tiene años en el municipio. Nosotros lo retomamos ahorita hace 1 año y medio, más o menos, y hemos estado trabajando, tratando la manera de que Energuate haga su trabajo en el municipio, pero definitivamente no se puede con esta gente. Reiterar que los afectados son pobladores de más de 100 comunidades de este municipio. Desde Nueva Concepción, Escuintla, para Noticiero Guatevisión, Carlos Paredes. Conocemos ahora el reporte de tránsito de Ciudad de Guatemala con Amílcar Montejo. Amílcar. Buenas tardes. Durante este mediodía del miércoles, la Policía Municipal de Tránsito de Ciudad de Guatemala le informa sobre las siguientes acciones operativas. Ataque armado se registró en el bulevar principal de la colonia San Rafael, esto cerca de la 19 Avenida frente al mercado del sector en zona 18. Autoridades del Ministerio Público ya realizan las diligencias que corresponden. El tránsito se encuentra afectado en ambos sentidos. Tráiler con fallas mecánicas obstaculiza el tránsito en la ruta del Atlántico, kilómetro 9.2, zona 18. Al lugar llegó otro vehículo para poder remolcarlo y de esta manera habilitar el tránsito hacia el puente Belice. Camión con problemas mecánicos ha sido retirado en el descenso de la ruta del Atlántico en el kilómetro 4.5, zona 18, hacia el área de la calzada La Paz. Con ello mejora el tránsito rumbo al área del barrio San Antonio.
Un camión con fallas mecánicas obstaculiza el carril derecho en la salida de la ciudad capital sobre ruta El Salvador en el kilómetro 11.5. Esa reducción de carriles afecta la movilidad de zona 10 y zona 15 hacia Santa Catarina Pinula. En los próximos minutos será retirado. 2 vehículos particulares y un tráiler han colisionado frente al mercado El Guarda. Obstaculizan la calzada Roosevelt entre Sexta y Quinta Avenida de la zona 11. Ya se iniciaron las maniobras con la finalidad de mejorar el tránsito, especialmente el proveniente de la calzada San Juan hacia el área del Trébol. No reportan heridos. Se construye un nuevo paso a desnivel frente a la colonia El Algodonal y el colegio Campo Alegre en zona 11. A partir de este jueves 27 de julio del 2023 habrá un cambio en cuanto a la circulación frente a esta obra vial. Es oportuno respetar la señalización y seguir las indicaciones de los agentes de tránsito. Asimismo, le estamos confirmando que habrán 2 carriles habilitados hacia Misco y 2 carriles habilitados hacia la ciudad de Guatemala. Como siempre, agradecemos su sintonía y le hacemos el llamado a respetar las normas viales. Por favor, no invada la intersección. Cuide su vida y cuide la vida de los demás. Mi nombre es Rocío Lazo y como todos los días es un gusto poder acompañarles. Ponemos punto y final a la emisión en directo de Noticiero Guatevisión y lo despedimos con el tema Nothing Compares to You de la cantante irlandesa Sinéad O'Connor, quien murió este miércoles a los 56 años. Saltó a la fama por su extraordinaria voz y por lo cual fue ganadora de un premio Grammy. O'Connor lanzó fama mundial en 1990 con la canción Nothing Compares to You, escrita por Prince. Sus 2 primeros álbumes, The Lion and the Cobra y I Do Not Want What I Haven't Got, fueron grandes éxitos comerciales. La noticia de su muerte sorprendió al mundo del espectáculo porque este hecho ocurre 18 meses después de la muerte de su hijo Shane, de apenas 17 años. Que tenga usted una buena tarde.